Bien. Ahora sí, estamos listos. 7 atributos de un talmid, de un discípulo. Vamos a la primera cita, que es muy interesante. Es Yohanan o Juan, capítulo 14, versos 20 y 21. Vamos a leer el 20, dice así: cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo estoy unido con mi Padre y ustedes conmigo, y yo con ustedes. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Este verso es muy interesante porque conecta al Padre Eterno con Él mismo y con sus discípulos. Cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo estoy unido con mi Padre y ustedes conmigo y yo con ustedes. Todo el que tiene mis mandamientos, mis instrucciones y las guarda es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Hay otro donde dice: el que me ama, mi palabra o mis palabras guardará. Y aquí comienza este tema tan interesante. Más allá de ser parte de una buena congregación, más allá de buscar el mejor grupo religioso, más allá de estar en ese lugar en el que todos quieren estar, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo yo puedo ser un verdadero y completo discípulo de Yeshua, del Mesías? Todos recordamos cuando él inicia su trabajo, su ministerio, su labor, y sale a buscar sus discípulos, ¿verdad? Empezó a hacer muchas cosas grandes, maravillas, y ya cuando había un buen grupo de personas, él empezó a escoger a algunos. Nadie era gente desocupada, esto es clave. Nadie era gente desocupada de los que él escogió para ser sus discípulos, sus talmidim. Nadie, todos eran gente de trabajo, todos estaban en plena labor, todos eran gente activa, productiva, todos. Y es que a veces hay la idea de que sería bueno ser como dedicarnos a la religión, ¿no? La gente dice, pero pues ya que me jubile, cuando tenga un buen empleo, un buen trabajo, una buena empresa que me esté dando, entonces yo me voy a dedicar. Así como primero aseguro mi vida y luego le sirvo a Dios, al Creador. Suena muy lógico, ¿no? O sea, así ya no damos problemas a nadie. Pero es algo contrario cuando él empieza a llamar a personas 100% activas y productivas y les dice: deja todo y sígueme. Recordamos a los pescadores, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los pescadores? Y dejando las barcas y las redes, ¿qué pasó? Los siguieron. Dejaron todo. Llegó con aquel cobrador de impuestos ahí a su banquillo, a su oficina, y le dijo: tú, ven, sígueme. Se levantó, dejó los libros ahí con alguien encargado y dijo: yo me retiro. Y fue a seguir a Yeshua. Es un ejemplo. Otro ejemplo lo tenemos en Yohanan, el inmersor, en Juan el Bautista. Él comenzó a hablar fuertemente sobre el arrepentimiento. Arrepiéntanse, hagan teshuvá, den la vuelta porque sus caminos no son los caminos del Eterno. Den la vuelta porque sus caminos son caminos de muerte. Dejen sus malos caminos. Y mucha gente fue honesta
para eso se ocupa honestidad. Supo que andaba mal. Y dijo, es verdad, este hombre viene de parte de Dios y está despertando al pueblo. Y yo sé que ando viviendo mal. Y empezaron a seguir a Johanán. Johanán tenía discípulos. Él era el maestro, el rabí. Y lo seguía mucha gente, mirando cómo él estaba haciendo este llamado, preparando el camino para quien vendría después, el Mashiach. Y mucha gente, dice que aún gente importante de la política, de la religión, soldados, de todo tipo de gente llegaban a decirle, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y con sus palabras tan duras, que ustedes son una generación de víboras, generación de serpientes, dejen sus malos caminos, llamándoles a que hicieran lo bueno, lo correcto, lo justo, que se volvieran al Eterno y a su palabra, a sus mandamientos. Mucha gente lo seguía. Cuando llega Yeshua a la escena y empiezan a suceder milagros, entonces algunos discípulos le preguntaron a Johanán, a Juan, ¿y qué vamos a hacer? Mira, este hombre al que tú bautizaste, ellos pensaron, quien debería de seguirte a ti, resulta que ahora él tiene muchos discípulos y él también está haciendo lo mismo que tú hacías, él también está bautizando, sumergiendo en agua. Estaban un poco confundidos, obviamente. ¿Pero qué les dijo él? Es necesario que él crezca y yo vaya menguando, declarando como él lo había dicho, él es el Cordero, él es el elegido, él es el Mesías, a él síganlo. Y entonces, dejando a Johanán, se fueron a buscar a Yeshua para seguirlo. ¿Cómo qué? Como su maestro. Dejaron un maestro para seguir a otro. ¿Johanán era mal maestro como para dejar de seguirlo? No, pero había llegado el término de su trabajo. Él vino a preparar el camino y lo dejó preparado. Concluyó su trabajo y dijo, ahora, he aquí, Él es el Cordero, Él es el Mashiach. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Así que muchas personas comenzaron a seguir a Yeshua. Rabí, ¿dónde vives? Y les dijo, pues vengan a ver si les gusta, si les convence, si les conviene, analicen qué es lo que quieren. ¿Quieren un lugar lujoso donde ustedes tengan una recámara para ustedes y que haya todas las comodidades? ¿O qué es lo que quieren? Seguramente mucha gente se regresó porque dijo, no, es que a mí no me conviene un maestro que no tenga ni dónde recostar su cabeza. ¿Recuerdan? Que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Se quedaba en cualquier lugar. Pero sus palabras eran unas palabras muy especiales de un enorme maestro. Como muchos comentaron, nadie ha hablado como él antes. No hay maestro que tenga tanta claridad y tanta autoridad y tanta verdad, tanta profundidad y tanta hermosura como él. Y entonces comenzaron a seguir muchos, pero él escogió solamente a 12 como inicio. De ahí vinieron muchos más y muchos más y muchos más. Desde un inicio él les dijo, parecido a lo que decía o lo que vivía Johanán. Johanán no tenía una casa, no tenía un lugar como hoy escuchamos, ¿no? Una casa de campaña, él no tenía. La gente y lo seguía y se quedaban donde él se quedaba, en el campo, en el desierto, donde fuera. Yeshua por el mismo estilo, pues les dijo desde el inicio, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, su madero como si fuera un criminal y sígame. ¿Cómo tomaría un hombre condenado ese madero? ¿Cómo lo tomaría? ¿Cómo lo tomarían ustedes si vivieran en ese tiempo? No tengo más a fin de ir, estoy como un condenado, ya no voy a pensar en nada mundano,
Soy un condenado, llevo mi madero y voy a la muerte. ¿Sí o no? A eso se refiere. ¿Por qué? Porque esa era la política de Roma. Ellos estaban viendo eso todos los días había crucificados. Roma crucificó a miles y miles y miles de personas judías. Por eso Yeshua les dice: el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz, como si fuera alguien enjuiciado a muerte. Que ya no tienes más que hacer, que pensar a dónde ir, que planear, nada. Si están dispuestos a no pensar en las cosas de este mundo, entonces vénganse conmigo. Esa es la frase profunda. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, su madero de sacrificio y sígame. El que ame más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su casa, no puede ser mi discípulo. Entonces, un requisito enorme era, como vivía Yohanan, entregaban el 100% de todo lo que tenían, lo entregaban a la comunidad y se quedaban a vivir en ese lugar. Yeshua ya no tiene un lugar como estos hombres del desierto que tenían una especie de santuario, ¿no? Una ciudad. Yeshua andaba por los pueblos y por los caminos. Pero él pone unos ciertos requisitos. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que se es discípulo verdaderamente de Yeshua? Cada persona tiene sus ideas, pero todas aterrizan en la Escritura, no todas. Así es que vamos a ir aterrizando nuestras ideas conforme a la Escritura y vamos haciéndonos el examen nosotros mismos si tenemos estas cualidades o estamos dispuestos a tener estas cualidades para llegar a ser un discípulo del Mesías. ¿Qué es un discípulo? Pues ya lo he comentado en parte, pero también podemos decir que la mayoría no se asocian ellos mismos con ser discípulos talmidim. Sin embargo, esta palabra es importante. Significa alumno, significa principiante, significa discípulo, alumno, principiante, discípulo y estudiante. Ese es un talmid. No es alguien que ya sabe todo y para qué necesita un maestro. O sea, es obvio. Si ya lo sabe todo, pues que él se dedique a ser discípulos. Si alguien siente que necesita aprender y seguir creciendo y comprender más cosas, entonces necesita un maestro. Es un punto básico, ¿no? Hay casos muy enormes. Vamos a ver uno muy interesante, el caso de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Yohanan 3:2, según está escrito, Nicodemo vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro. Sabemos, está incluido a varios, que has venido como maestro, pero que has venido de Elohim. Nicodemo se atreve a ir a buscarlo, a hablar con él, y Yeshua le pone el reto. ¿Quieres ser mi discípulo? Necesitas entender algo básico. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué implicaba eso? Después de esta breve explicación, yo creo que se entiende, ¿no? Toma tu madero como si fueras un condenado y sígueme. Él era un maestro de la Torah. ¿Qué es lo que le está diciendo Yeshua? Tienes que nacer de nuevo, tienes que comenzar de nuevo. Todo lo que has aprendido tienes que ponerlo a un lado. Todo, para que me escuches a mí. Era bastante difícil, ¿no lo creen? Era un catedrático, era un político, era una persona de alto nivel, en la élite religiosa, y le está diciendo: Yeshua, haz de cuenta que no sabes nada, mi niño. Haz de cuenta que acabas de nacer. Deja de lado todo lo que tú has sabido, toda tu teología, todo lo que tú tienes de Talmud, de Mishnah. Eso no existía en esta época, pero bueno, es común decir ahora, más moderno. Tienes que poner a un lado todo lo que has aprendido. Es lo que dijo Shaul, ¿alguien lo recuerda? De que todo lo que había recibido y todo lo que había aprendido lo tenía como
algo que había que hacerlo a un lado. Por la supereminente grandeza de haber conocido al Mashiach. Él lo entendió bien, puso de lado todos sus títulos y todo su conocimiento para comenzar de ceros. Porque es verdad, y eso en todas las áreas, en todas las ramas. Si alguien quiere enseñar a una persona a cocinar y la persona trae sus moldes, ¿creen que sea fácil enseñarle? No. Va a decir, es que yo lo he hecho así, yo lo hago así, ¿por qué no le ponemos esto? No escuchan la voz del maestro. Ellos quieren hacer a su manera. Eso sucede en todas las áreas, ¿no es cierto? Les ha tocado enseñar a alguien que quiere aprender, pero que con sus actitudes está diciendo como que él ya lo sabe. Qué difícil, ¿no? No se deja enseñar. Por eso Yeshua pone esos puntos tan fuertes. Niéguese a sí mismo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que comenzar. Algunos no sabían gran cosa. Los pescadores, ¿ustedes creen que sabían mucho de Torah? No, eran gente de trabajo simplemente. Si iban al templo, si quizás iban a la sinagoga, pero no eran maestros, no eran altos estudiantes, pero ellos deciden comenzar. En el caso de Shaul de Tarso, él ya era maestro. Era una especie de rabino, las palabras modernas, era un rabino. Pero él dejó todo de lado. Él quería aprender del más grande. Hay una frase hoy: de Moshe a Moshe no hay más grande que Moshe. ¿Y se refieren a quién? ¿Han oído esa frase? En el judaísmo tradicional hablan de Maimónides. Desde Moshe hasta Moshe no hay nadie en medio que sea más grande que Moshe. Y hablan de Maimónides. Entonces se quedan hasta allí nada más. Pero con el Mesías Yeshua, él sobrepasa a todos los sabios del mundo. Él es más grande. Entonces, si nosotros queremos ser un discípulo del Mashiach, no podemos llevar las enseñanzas ni del Rambam, ni de Katz, ni de nadie, porque entonces va a ser una mezcla que no va a funcionar, o va a haber choques de ideas. Y eso dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y en otra parte interesante también leemos Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, un discípulo estudiante, y no de alimento sólido, como alguien que ya está alcanzando un nivel como maestro. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es de los que han, o para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí nos está poniendo ya un nivel más elevado. Y para los oyentes de su tiempo, el escritor de Hebreos les dice, es que ustedes tienen ya tantos años que ya deberían ser maestros a estas alturas, pero aún tienen necesidad de leche. ¿Qué les está dando a entender? Tienen que esforzarse más. Tienen que esforzarse más. Bien, vamos allí ahora a uno de los puntos claves. ¿Para qué ser un discípulo del Mesías? Pues se supone un discípulo es alguien que está queriendo aprender, ¿cierto? Es un aprendiz. ¿Para qué? Para ser maestro. ¿Para ser maestro de qué? Y eso dejó bien claro también cuál era la meta y el fin de un estudiante. Tener la madurez necesaria, la capacidad, el conocimiento para llevar a cabo la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La que está en Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a otros. Así como ustedes recibieron de gracia, vayan y den de gracia a otros. Vayan y hagan discípulos. ¿Eso qué quiere decir? Es muy sencillo. Es muy sencillo, pero cuando lo traemos a la
la congregación, a la quejilá, lo que sea, se vuelve difícil. Tiene que llegar el momento en que los estudiantes se gradúen, ¿cierto? ¿Ustedes conocen jóvenes de 20 años en el kinder todavía? No hay, no existen. ¿Por qué? Porque los echan fuera antes de los 6 años, ¿no? Dicen, ya, se acabó, tú vas a otro lado. Y han visto personas en las escuelas públicas de 15, de 20 años, de 30 años en la primaria. No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya no deben de estar allí. Lo mismo debería de suceder en todas las comunidades mesiánicas o de raíces hebreas y aún del cristianismo. Que las personas se gradúen en algún tiempo. ¿Deberían de graduarse los estudiantes? Obvio que sí, pero curiosamente en las congregaciones nadie se gradúa casi. Todos siguen siendo estudiantes hasta que se mueren y dejan la silla vacía. Y queda vacía por un tiempo porque vivió tanto tiempo allí ese hermanito, esa hermanita de la silla número 48, que la silla queda vacía como una especie de duelo. Llevaba ya 20, 30 años allí. ¿Y qué pasó? ¿Nunca se graduó? ¿Suena fuerte esto o suena lógico? O las dos cosas. Las dos cosas, ¿verdad? Suena lógico, pero suena muy fuerte. ¿Conocen ustedes estudiantes talmidim de alguna congregación, de algún maestro, pastor, roe, que tengan ya más de 20 años allí? 30 años, 40 años, y no se han graduado? ¿Por qué no se han graduado? O porque no han querido, o porque no han sabido, o porque no los han llevado a ese nivel, o qué será. Hay varias preguntas en el aire, ¿no? Pues vamos a tomar entonces estos 7 pasos, 7 puntos en los que nosotros tenemos que vivirlos, anexarlos a nuestra vida, tratar de meterlos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, para que podamos decir, yo me tengo que graduar pronto. Si hay 7 atributos, debe haber entonces ciertos pasos y cierto tiempo para graduarme. ¿En cuánto tiempo se graduaron los discípulos de Yeshua? En un lapso de 3 años y cachito. Lo que dice la tradición, ¿verdad? 3 años y cachito. Que estuvo todavía 40 días después de eso, ¿verdad? Después de que él muere. Dice que 40 días todavía se apareció a ellos y les siguió dando instrucciones. 3 años y cacho. ¿Cuánto tiempo dura un seminario bíblico? Generalmente son de 3 años. Quizás llevando un poco ahí la manera o el tiempo de Yeshua, 3 años. También podemos decir que aprender la palabra del Eterno nos va a llevar toda la vida, eso es cierto también. Pero necesitamos graduarnos de los niveles más básicos, eso sí, y ir de nivel en nivel, así como salimos del kinder y llegamos a la primaria y nos sacaron de la primaria, terminamos con club. Hoy los gradúan, ¿verdad? Hoy les hacen fiestas de gorro, de birrete y de no sé qué. Eso debería ser hasta profesional, yo me imagino, ¿no? O una carrera técnica. Pero bueno, vamos a hablar de estos 7 atributos. Lo que podemos decir es que debemos ser expertos en compartir la gran comisión. Ese sería como el primer renglón que ustedes escriban después del título. ¿Qué sería? Ser expertos en saber compartir lo que tiene que ver con la gran comisión. Compartir acerca del Mesías. Expertos. Ese sería el grado más básico de un talmid que ya llegó a un punto bueno y que puede graduarse de su nivel 1. Después iríamos al nivel 2 y luego al nivel 3. Maestros más capaces, no solamente obreros, no solamente talmid, obreros, sino maestros. Okay. 7 atributos de un talmid. Y vamos a tomar nota de ellos entonces. Número 1. Un talmid debe ser como su maestro. ¿Están de acuerdo?
Así debe ser. Un talmid, un estudiante, un discípulo, su meta es llegar a ser como su maestro. Ese es el punto número 1 y el más básico. Vamos a una cita que está en Lucas 6:40. Este es un manual que yo no lo escribí. La verdad no sé quién lo escribió, así que le damos el crédito a quien lo escribió. No sé quién sea, no es mío, pero pues que sea el crédito a quien lo escribió. Pero cuando lo conocí, lo leí, lo estudié, dije, está buenísimo. Y bueno, pues ya está armado, completo, pues vamos a meternos por ahí y a compartirlo. Lucas 6:40, ¿alguien lo tiene? Lo leo. Dice, un talmid no está por encima de su rabí, sino que cada uno, cuando esté completamente entrenado, será como su rabí, como su maestro. O sea que sí debemos de alcanzar la estatura de nuestro maestro. Entonces, aquí también hay otro punto importante. Y les cito uno de los 48 caminos. Es un libro, es un material judío que es muy interesante y habla de 48 caminos. Cada camino es como una enseñanza interesante para incorporar a la vida. En uno de ellos dice, búscate un maestro y síguelo. Esto es básico en el judaísmo. Nadie puede caminar solo, ni debe, porque entonces, ¿quién lo va a asesorar? ¿Quién lo va a instruir? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a corregir? Por eso dice aquí que el talmid no llega a ser más que su maestro, sino que cada uno, cuando esté completamente entrenado, será como su maestro. Esto quiere decir que debe haber una figura para medirnos. Sí, tenemos que ser como Yeshua, es verdad. Pero para llegar a esta estatura necesitamos ahí ir yendo paso a paso, por etapas. Primero encontrarnos un buen maestro y seguirlo. Se va a ir un poquito así como extraño, pero sucede, y creo que es bueno que suceda. Cuando te encuentres un maestro, síguelo, búscalo. Trata de estar todo el tiempo escuchándole, que te hable, que te enseñe, que te explique. Exprímelo todo lo que puedas. Para eso es un maestro, para poder vertir en otros el conocimiento que ha recibido. Por eso esa frase, ese texto que dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Y busca aprender, conocer, checa tus ideas y choca tus ideas con un maestro para saber cómo vas, si ahí la llevas, o si tus ideas chocan con las de tu maestro, entonces que te explique por qué chocan, o que tú puedas llevarte la idea de él y masticarla por toda una semana hasta que encuentres el punto de choque. ¿Por qué chocan tu forma de pensar y de analizar y de entender con la de un maestro o tu maestro? No deberían de chocar, deberían de ser congruentes, crecientes. Entonces aquí la importancia de búscate un maestro, síguelo, exprime todo lo que puedas, pero también obviamente sea agradecido. Creo que eso es algo interesante. Ese es el punto 1. Un talmid debe ser como su maestro. Número 2. Un talmid, un discípulo, un estudiante, debe poner su vida del alma, así que para obtener la vida Zoe, fíjense qué interesante aquí. Primero pones tu psique, tu entendimiento y tu razonamiento, tu capacidad de análisis y de memoria. Es lo más simple. Quiero oír, ya oí, ahora lo mastico. Y primero es ese nivel
de poner esa vida del alma, la psique, para poder obtener vida Zoe. ¿Qué es la vida Zoe? No es conocimiento. Si fuera conocimiento, no necesitarías un maestro. Cómprate un montón de libros y ya. Pero más allá de saber, necesitamos entender. No se adquiere sabiduría en los libros, ¿estamos de acuerdo? Solo se adquiere conocimiento. Allí no encontramos sabiduría, solo encontramos conocimiento. Y cuando viene la explicación a un discípulo, la explicación, llega al punto en que el discípulo comprende. Ya no es lo mismo de aprende, ¿verdad? Ahora comprende. La comprensión es otro nivel de solo oír y memorizar. La comprensión es otro nivel. Y solamente cuando ese talmid pone su psique abierta para recibir, puede tener comprensión, puede adquirir sabiduría, más allá de palabras, frases, oraciones memorizadas, sino entendimiento. Este es un punto importantísimo y apenas va el número 2. Poner nuestra psique abierta. Quiero aprender, me voy a poner listo para oír, tomar nota y tratar de entender. Y si no, entonces hago la pregunta, no entendí por aquí, me quedé atorado por acá, a ver, no he captado, no pude tomar esto. Y la explicación hasta que se conecte, la comprensión. Esto es muy importante. Yeshua, cuando daba un mensaje, un sermón, luego se llevaba a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Muchas veces ellos dijeron, no entendemos lo que dijiste. ¿Se acuerdan? No entendimos nada. ¿Y qué hacía él? Les explicaba hasta que comprendieran. Y cada vez se parecían más a él. Y que encontramos también allí mismo los evangelios más avanzados, donde dice, ahora entendemos lo que les quisiste decir. ¡Wow! No solamente estaban aprendiendo, estaban comprendiendo, estaban adquiriendo la sabiduría de su maestro. Esto es muy interesante. 3. Un talmid discípulo ha de llevar su cruz. Lucas 14, 27. ¿Qué significa, aparte de lo que yo ya les comenté? Estar dispuesto al vituperio, estar dispuesto a cierta persecución. ¿Cómo creen que muchos de los discípulos de los fariseos, cómo creen que trataban a personas que eran discípulos de ellos y que se iban con Yeshua? ¿Cómo creen que los trataban? ¿Cómo crees que estás yendo a escuchar a ese predicador de pueblo que nadie lo conoce, que nadie sabe dónde estudió, no tiene autoridad para enseñar, ni es de Gilel, ni es de Shammai, ni es de otra escuela conocida? Él no se graduó en ningún lado. Seguramente muchos de esos discípulos les daban durísimo con eso. Tenemos que estar dispuestos a que nos vituperen o nos persigan, porque ahora estamos queriendo aprender del Mesías judío, directo de él, aparte del maestro persona que alguien esté siguiendo. Estar dispuestos. Si queremos crecer y aprender, tenemos que ir a tocar puertas. ¿Están de acuerdo? Porque el que va y toca una puerta es probable que se le abra. El que busca va a encontrar. Así es que en esa búsqueda de aprendizaje, de conocimiento, tenemos que ir a buscar un maestro. Tenemos que poner nuestra mente abierta para recibir la instrucción. Tenemos que estar dispuestos a que nos critiquen porque estamos siguiendo a alguien que X. Hay muchos críticos. Número 4. Un talmid, discípulo, estudiante, renuncia
renunciará a todo lo que tiene y se negará a sí mismo para servir a Yeshua. Eso es lo que es la historia, ¿no? Así vivieron los primeros talmidim, dejaron todo, absolutamente todo, materialmente. No estamos en esos tiempos. Es muy rara la persona líder que esté diciendo esto, que dejen todo, que dejen sus carros, sus casas y que se los pongan ahí a sus pies. Bueno, eso no está muy correcto en estos tiempos. Pero el estudiante, el talmid, ¿lo checan allá? Tiene que estar dispuesto. Chécale que está prendida la luna. Tiene que estar dispuesto ¿a qué? A quebrar su forma de vida. A quebrar su forma de vida. Que esté abierto. Abierto, ¿por qué? Porque un verdadero discípulo en cualquier área, estudiante, discípulo en cualquier área, está dispuesto a que se le llame para seguir aprendiendo. ¿Está prendida la luz de ella? Tiene que estar dispuesto, entonces esto es clave. Ese es el número 4. Tenemos que estar dispuestos a romper nuestros moldes de vida. Porque no es como en la escuelita, que íbamos de 8 a 1. Eso es en la escuelita. Alguien que ha ido a una especie de taller, un seminario, en muchos casos es de tal hora a tal hora, ¿no? Pero el estudiante que verdaderamente quiere aprender está dispuesto a quedarse más tiempo para que le expliquen o para aprender más. ¿Alguna vez les pasó a ustedes? Que no se confiaban acá, pues ya me doy la clase, ya voy a mi casa. Son muy pocos que quieren quedarse quizás en el otro grupo que entra y quieren quedarse en el otro grupo a seguir escuchando, a seguir aprendiendo. En el sentido espiritual, estos discípulos y en muchas religiones, un discípulo, un talmid, su tiempo se lo pone a su maestro, porque quiere aprender. Estoy hablando de un nivel de discípulo bastante elevado, ¿verdad? Porque ya empezó a decir, caray. Por eso comencé diciendo que ser discípulo no tiene que ver más que la entradita a ser parte o miembro de una comunidad de fe. Eso no es ser un discípulo, eso es solamente ser parte de una comunidad, nada más, que ya es parte de aquí y ya. Pero de eso a que sea un discípulo, eso es otro nivel, ¿no es cierto? Eso es otro nivel. Pero es el nivel que se requiere. ¿Por qué? Porque la gran comisión no fue solamente para los 12, ¿cierto? Después fue para los 70, los 120, luego los 3,000, luego los otros 5,000, y es para todos nosotros hoy también. No quiere decir que todos tienen que irse a predicar a la sierra, no, pero yo hablé de ciertos niveles. El nivel básico es ser experto ¿en qué? En compartir las buenas noticias de Yeshua, la gran comisión. Ese es el paso más básico, ser experto para compartir. Que las personas nos escuchen y nos comprendan qué es el mensaje de Yeshua, con diferentes pasajes de la profecía y de los profetas y de la historia. Ser expertos. Ese es el nivel número 1 de un estudiante, un talmid. Es el más básico que hay. Otro ya es cuando las personas ponen más tiempo para aprender. Ponen más tiempo y piden la cita para la hora que sea, en el día que sea, después de sus labores, para una consulta o para un estudio. Esa es una persona que va por el siguiente nivel de talmid.
va por el siguiente nivel, porque sabe que hay más y más y más altos niveles. Número 5. Un talmid, discípulo, llevará mucho fruto. Juan 15:8. Esto es un poco más de la mitad de lo más básico. Un talmid que ya va a más de la mitad del proceso de 7 atributos, cuando va un poquito más allá de la mitad, ya es alguien que se le ve que lleva mucho fruto. Juan 15:8. ¿Cómo dice Juan 15:8? Vamos a ver. Así es como mi Padre es glorificado, en que ustedes estén dando mucho fruto. Así es como probarán que son mis talmidim. Eso está muy interesante. Aquí le tenemos que probar a mi vecino, al hermano de aquel lado. No. Dice, si ustedes permanecen unidos conmigo, dice el 8. Así es como mi Padre es glorificado, en que ustedes estén dando mucho fruto. Así es como probarán que son mis talmidim. Así es como probarán que son mis talmidim. El Padre será glorificado cuando llevemos mucho fruto. ¿Queremos honrar a nuestro Maestro? Sí. ¿Queremos honrar al Padre Eterno? Sí. ¿Cómo lo haremos? Llevando mucho fruto. Aquí entonces ya estamos en otro punto. Ya no es solo de aprender, de tomar notas, de leer, de regresar con el resumen y que nos digas, vas bien, si entiendes bien, vas mejorando. Después ya va en hechos, en acciones, en ir y compartir, y que se esté viendo ese fruto. Que se esté viendo. ¿De qué frutos hablamos? ¿Sí? Frutos del Espíritu, del Ruach. Pero cuando dice aquí, cuando verdaderamente somos discípulos de Yeshua, el Padre Abba es glorificado cuando nosotros estamos dando mucho fruto, y de esa manera es que probamos a nosotros mismos que somos discípulos de Yeshua, porque tenemos fruto, estamos dando fruto, hay constante fruto. ¿Por qué? Porque ya dejamos de pensar solo en nosotros, en nuestras cosas, en nuestros asuntos. Le estamos dando más tiempo y más importancia a las cosas de Él. Y de una manera pues automática, cuando damos más tiempo hacia los demás, tiene que notarse también el resultado, ¿no? Si trabajamos solamente en nuestra tierra, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestras cosas, se va a ver el fruto, porque estamos en lo nuestro y estamos pues propuestos a trabajar y que haya fruto. Pero cuando metemos las manos también en otro terreno, en el terreno espiritual, para trabajar allí esa tierra y honrar al Padre, se va a notar. Si estamos trabajando y trabajando, se va a notar. Es algo lógico también. Y hacerlo de forma sistemática va a traer más resultados. Porque alguien decía, no, pues yo sí hablo de la palabra y del Mesías. Cuando voy al súper, ahí en la cola le digo al de enfrente y al de atrás. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Nunca. En la combi, a veces yo le hablo a alguien en un folletito. ¿Cuándo lo vuelves a ver? Nunca. Entonces nunca le das un seguimiento a nadie. Es bueno dárselo, ¿no? Por si pega por ahí. Yo le traigo un folleto, un papelito, le hablo a alguien, pero la tierra no da frutos si solamente vamos un día de picnic, hacemos un hoyo, echamos una semilla, echamos la tierra y regresamos hasta el otro año. ¿Qué creen que pasa? Quizás nada. ¿Quién va a cuidar esa semilla? ¿Quién va a cuidar ese pedazo de terreno? ¿Quién le va a poner agua? ¿Quién le va a quitar las hierbas? La semilla puede quedar ahí apagada. Entonces se requiere de trabajo, y un talmid que ya entendió los primeros 3 y 4 puntos
Va a poner énfasis en qué? En el esfuerzo, en hablar, en compartir y dar seguimiento a alguien que está interesado. De esa forma va a haber fruto, y cuando nos esforzamos es probable que haya mucho fruto. Solo así habrá mucho fruto, no hay otra manera para que dé fruto. Y para eso pues se requiere que metamos en nuestra mente y en nuestro corazón este atributo, este deseo de que las cosas sucedan y ser discípulos del Mashiach. Punto número 6. Un talmid, discípulo, estudiante, debe tener amor por los demás. Yohanan 13, 34 y 35. Y es lógico, ¿verdad? Porque se trata de las cosas espirituales. Y si no tenemos amor por las personas para llevarles la palabra, para visitarlos cuando tienen necesidad, o sea, darles seguimiento, si no tenemos amor por las personas, entonces no vamos a ser verdaderamente discípulos del Mashiach. Porque tenemos que ser como Él es, como Él vivió, como leemos ahí en los evangelios, cómo era Él, lleno de amor, de bondad, de misericordia, ayudando. Nosotros tenemos que ser así como Él y tener amor por las personas. Un amor que se demuestra con hechos. No es un amor mental, no es un amor filosófico, es un amor con acciones, con acción. Juan 13, 34 y 35 dice así, 34 y 35. Yo les estoy dando un mandamiento nuevo: permanezcan amándose el uno al otro. De la misma manera que yo los he amado, ustedes también deben de amarse el uno al otro. Todos sabrán que son mis talmidim por el hecho de que tienen amor el uno por el otro. Esto es clave, y eso va a generar poder de lo alto a nuestra vida. Va a venir poder de lo alto a nuestra vida y daremos más y más fruto para su honra y para su exaltación. Y número 7. Un talmid, discípulo o estudiante, debe de continuar en la palabra de Adonai. Debe de mantenerse, debe de sostenerse, debe de afirmarse. Yohanan 8, 32. 8:32. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? Su palabra es verdad. Yeshua es la verdad. La Torah es la verdad. Entonces un talmid debe de permanecer en la palabra, en la escritura, en la Torah. No debe de apartarse para seguir otras corrientes de pensamiento, para seguir otros libros. Aunque pueda leer muchas cosas, no debe de apartarse de la palabra de Adonai. Podemos leer de muchas cosas, pero no podemos apartarnos de la Torah. Podemos leer muchas cosas y aprender muchas cosas, pero no debemos de mezclar Torah, por ejemplo, con psicología. O es una cosa o es la otra. ¿Sí me explico? No podemos mezclar. La Biblia, la Escritura habla de no hacer mezclas, y muchísimo menos mezclar la palabra de Adonai con cualquier otra filosofía. Si vamos a hablar de psicología, seamos claros. Te voy a decir un consejo de un gran psicólogo y se lo soltamos, pero no lo mezclemos. Si te sirve esa máxima psicológica, pues allá tómala. Pero también tengo un consejo de la Escritura. Entonces tú sabrás que pero no se mezcla. Porque hay personas que se dedican a eso. Son psicólogos en las comunidades, ¿no? Hay psicólogos, hay psiquiatras, hay consejeros de todo tipo. Pero no llevemos a hacer una mezcla, porque entonces las personas no sabrán de qué le estamos hablando. Si le hablamos de Confucio, o de Aristóteles, o de quién, o de Yeshua.
tenemos que ser muy claros. Así es que un Talmid, discípulo, estudiante, debe de continuar en la palabra de Adonai. Esto es clave. Esta es como la introducción de los puntos. Esto nos lo vamos a llevar porque necesitamos pensar mucho en esto, analizarlo y tratar de ponernos este traje y ver si nos queda. Y si no, entonces tenemos que hacer algo para que ese traje nos quede, porque necesitamos nosotros llegar a la estatura del varón perfecto. Y se comienza siendo un Talmid que conoce y entiende que necesita meter en su mente y en su corazón estos 7 atributos que son básicos para llegar a ser un Talmid de Yeshua. Amén. Son como la base. Próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, vamos a desarrollar todos estos con más pasajes de la Escritura, pero llevémonos esto y analicemos en esta semana. Necesitamos encajar en estos 7 atributos. En nuestra mente, en nuestro corazón, decir, yo me tengo que alinear a estos 7. Tengo que tener mi mente allí. Yo quiero ser un discípulo de Mashiach, así es que yo me enfoco. Y pensemos en todos estos básicos. Próximo Shabbat desarrollamos uno a uno cómo es esto de un Talmid debe ser como su maestro. ¿Están de acuerdo? Bien, próximo Shabbat entonces continuamos. Tenemos este intro muy bueno donde ya podemos ver la figura del traje de Talmid y empezar a poner ahí por dónde quepo, por dónde me meto o cómo le hago, poco a poquito. Y el próximo Shabbat lo completamos como un diseñador, ¿sí? Diseña un traje que debe ser a la medida. En este caso no es a nuestra medida, va a ser a la medida ¿de quién? De Yeshua, porque tenemos que alcanzar esa estatura, tenemos que caber en ese traje, no el de nosotros, sino en el de Él. Así es que, pues, que el Eterno nos ayude, nos ministre y que podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto, que podamos alcanzar ese nivel de Talmid como esos primeros Talmidim. Que ponerse de pie y que el Eterno nos bendiga a cada uno de nosotros. Padre eterno, trae tu bendición a tus hijos, a tu pueblo. Queremos ser bendecidos, queremos ser ministrados por ti, y que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu de Santidad, nos guíe, nos enseñe, nos instruya, que tu Torah, tu palabra, nos alinee, porque queremos ser verdaderos Talmid de Yeshua nuestro Mashiach. Yevarjeja Adonai Yahweh Beishmereja, Yair Adonai Banabeleja Bijuneja, Yisa Adonai Banabeleja, Beyasemeja Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach, Sar Shalom. Amén, amén. Gracias, Abba, bendito eres. Shalom, hasta el próximo Shabbat y una buena semana para todos.